El 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX mandó publicar el decreto Quemadmodum Deus, por el cual declaraba solemnemente a San José como patrono de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. El decreto, de modo muy conciso, funda la declaración en dos motivos: la elección de San José por parte de Dios para ser custodio de sus tesoros más preciosos, es decir, de Cristo y de María, y la especial intercesión y auxilio de San José en los momentos de mayor angustia de la Iglesia. Conocemos muy bien por experiencia la poderosa intercesión de San José y continuamente recurrimos a ella. Sin embargo, muchas veces no conocemos realmente la grandeza de nuestro santo patrono. Por eso intentaremos exponer en estos videos los principios fundamentales sobre San José, los principios teológicos fundamentales sobre San José, siguiendo principalmente la guía del padre Bonifacio Llamera, que escribe una obra fundamental titulada La Teología de San José, una obra maestra que goza claramente de los fundamentos de la Sagrada Escritura, de la doctrina de los padres, del magisterio de la Iglesia y de la teología de Santo Tomás. El padre Llamera remarca la importancia de afrontar este tema desde la teología, hacer teología de San José, porque a la Sagrada Teología, dice, pertenece establecer los fundamentos sólidos y profundos de toda verdadera devoción. Sobre sus principios debe descansar y de ella debe nutrirse la piedad del pueblo, sirviéndole al mismo tiempo la teología de guía y de control. La teología, como sabemos, tiene por objeto a Dios y a todas las cosas que se refieren a Dios, ya como efectos a su causa, ya como medios a su fin, ya como ejemplos en los que se realizan y corroboran con toda certeza los principios y las enseñanzas de la doctrina revelada. Por eso podemos hablar con especial propiedad de teología de San José, que es una parte de la teología, la cual, partiendo de los principios revelados, estudia al Santo Patriarca como esposo de la Virgen, de la Madre de Dios y Padre adoptivo del Verbo encarnado, con todas las gracias y privilegios que de este misterio se derivan, es decir, su relación con Dios, con el misterio de Dios. Se entiende así que la teología de San José, dice el padre Llamera, está íntimamente relacionada con los tratados dogmáticos de Verbo encarnado y de la maternidad divina de la Virgen María. Dice como que la teología ha de considerar a San José sobre todo como esposo de la Madre de Dios y Padre virginal del Verbo encarnado. Pues estos son los dos principios fundamentales de donde se deducen su dignidad singular, su excelsa santidad, todas sus virtudes extraordinarias, todas las gracias y privilegios y la gloria incomparable de San José. Y como es teología, justamente se basa en los principios, los toma de las tres fuentes de la teología, que son la Sagrada Escritura, las tres fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, y a partir de estos principios elabora toda la razón teológica, el argumento teológico. En cuanto a la Sagrada Escritura, San Mateo y San Lucas, que son los únicos evangelistas que nombran a San José, lo hacen como de paso, pero sus afirmaciones son breves y sencillas, pero a la vez tienen una extraordinaria importancia, como todas las afirmaciones de la Sagrada Escritura. Pocas palabras, pero con un contenido inagotable, dice el padre Llamera, que se asemejan a la semilla que está llena de vida por dentro. Todos los datos de la Sagrada Escritura sobre San José, que son muy pocos como hemos dicho, podríamos resumirlos en 4 afirmaciones. En primer lugar, que San José es el esposo de la Virgen María. María, la madre de Jesús, y por tanto madre de Dios, estaba desposada con José el carpintero. En segundo lugar, que por esta razón José era considerado por todos como el padre de Jesús, Hijo eterno de Dios, hecho hombre en las entrañas de María,
no por obra de José ni de ningún varón, sino por obra del Espíritu Santo. De esta manera, el Verbo encarnado era considerado hijo de José. Todavía hasta su revelación en la vida pública, estaba oculto el misterio de la encarnación del Verbo para todas las personas. En tercer lugar, José ejercía el oficio y tenía los cuidados del padre de familia respecto de Jesús y de María, quienes a su vez, dice el Evangelio, le estuvieron sujetos como a su legítima cabeza, como el jefe de la familia, y ejercía todos los cuidados que corresponden al jefe, al padre de la familia. Y finalmente, dice la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Mateo, que era un varón justo, que en lenguaje bíblico significa que era un varón adornado de todas las virtudes. Como dice un autor, se puede considerar esta expresión del Evangelio como la canonización de San José. Estos aspectos van a ser desarrollados en otros videos, según los distintos temas. Respecto a los santos padres, a la tradición, tenemos que tener en cuenta, siguiendo al padre Llamera, algunas observaciones, 4 observaciones. En primer lugar, que no suelen escribir ex profeso de San José, directamente sobre San José, sino como de paso al exponer el texto del Santo Evangelio. Es decir, al comentar el Evangelio se encuentran con la figura de San José y hacen algún comentario, pero no se ponen a escribir sobre San José. En segundo lugar, procuran sobre todo defender e inculcar con toda fuerza la perpetua virginidad de María. Siempre tratan a la figura de San José en relación a la virginidad de María. En tercer lugar, sus testimonios son del mayor interés porque ya proclaman la excelsa dignidad de San José y exigen gracias muy singulares para el que fue esposo verdadero de María y padre putativo de Jesús. Es decir, ya desde el principio se hacen grandes alabanzas a San José, y los principales son San Jerónimo y San Agustín. Y en cuarto lugar, es que hay que aclarar, dice el padre Llamera, que algunos se dejaron influenciar gravemente por la leyenda de algunos textos apócrifos, resultando sus afirmaciones muy insuficientes para definir la gran figura del santo patriarca. Un ejemplo de esto es que de los textos apócrifos sale el San José anciano, viudo, al que se le encarga el cuidado de la Virgen. Muchos aceptaron este error porque facilitaba la defensa de la virginidad de María por un lado, y por otro lado facilitaba la explicación de los hermanos de Jesús que aparecen en el Evangelio y los atribuían a un matrimonio anterior de San José. Pero bueno, esto rápidamente fue refutado por San Jerónimo, quien defendió explícitamente y con mucha fuerza la virginidad de María y de San José, y luego fue San Agustín quien lo definió magistralmente, hablando de la perpetua virginidad de ambos en el matrimonio. Y después hay muchísimos argumentos para también justificar de que San José no era viejo, por ejemplo, pero bueno, es otro tema. En suma, el testimonio de los santos padres es sobre todo de capital interés para establecer el fundamento de la teología de San José, que como sabemos y como diremos después, no es otro que el verdadero lazo matrimonial que unió a San José con la Virgen María, la Madre de Jesús, sin menoscabo de la perfecta virginidad de ambos. Luego, respecto al magisterio, brevemente, muy brevemente, los puntos principales de la doctrina de los santos, de los papas. En primer lugar, decimos que San José fue proclamado patrono de la Iglesia Universal, como hemos dicho, por Pío IX. El Papa León XIII fue el primer papa de la historia que escribió una encíclica dedicada a San José con el título Quamquam Pluries. El Papa Pío X aprobó las letanías de San José e invitó a los fieles a honrarlo cada miércoles, día dedicado a San José. Luego Benedicto XV dedicó el motu propio Bonum Sane a San José. Pío II instituyó la fiesta de San José Obrero, el 1 de mayo. Juan XXIII lo nombró patrono del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II, como sabemos, dedicó la hermosísima exhortación apostólica Redemptoris Custos, que es extraordinaria.
Benedicto XVI subrayó en muchas ocasiones, sin escribir un documento concreto sobre San José, pero subrayó en muchas ocasiones la excelencia de sus virtudes. Y finalmente decimos también que el Papa Francisco dedicó el año de San José en el 2020 y escribió una carta apostólica llamada Patris Corde. Estos son los puntos fundamentales, pero no los únicos, evidentemente. En cuanto a la teología, como hemos dicho, se funda, las fuentes de la teología están en la Sagrada Escritura, los Santos Padres y el Magisterio, y luego la razón teológica. En cuanto a la teología de Santo Tomás, afirmamos simplemente que se dedica a San José algunos comentarios cuando comenta los evangelios y sobre todo cuando habla de su matrimonio con la Virgen. Sus afirmaciones más importantes son que es teológicamente cierto que el matrimonio de San José con la Virgen fue verdadero y perfecto, que ambos guardaron perfecta virginidad durante toda su vida, e incluso afirma Santo Tomás la realización de un voto de virginidad en ambos, condicionado a la voluntad de Dios antes del matrimonio y absoluto después, ya conociendo su vocación después de la encarnación del Verbo. Bien, y finalmente para concluir, el esquema de la teología de San José del Padre Llamera, teniendo en cuenta todo lo anterior, teniendo como base de su estudio todo lo anterior, el Padre Llamera hace una exposición muy bien estructurada y completa de la teología de San José. En primer lugar, trata de los fundamentos y principios en los que se apoya y de los que se deduce toda la teología de San José. Y en segundo término, trata sobre las consecuencias principales derivadas de estos principios, tanto para el mismo santo como para nosotros. Entonces, podemos así comprender las tres partes de este estudio, es lo que desarrollaremos en los distintos videos. La primera parte sobre los principios de la teología de San José, que son dos: su matrimonio con la Virgen María y su paternidad virginal respecto a Jesucristo. Estos dos principios fundan todo lo que sigue después. Todo lo que podemos decir de San José se funda en que fue el esposo de la Virgen y por tanto el padre virginal de Jesucristo. Todo está ahí. De estos dos principios se siguen dos corolarios, es decir, dos temas que completan, que están dentro de estos dos y los completan para comprender mejor la importancia de estos dos principios, que son su relación con el orden hipostático y su cooperación a la redención humana, su cooperación con la redención de Cristo. La segunda parte son las consecuencias que se siguen de estos principios para el mismo San José, en orden al mismo Santo Patriarca, que son su dignidad, la dignidad que le corresponde en sí mismo y en relación con los demás santos, como está por encima de todos, solo por debajo de la Virgen Santísima, de su santidad, de sus virtudes, sobre todo de su virginidad, de los privilegios que recibió justamente por tener esta vocación tan especial y de su gloria tanto sustancial como accidental. Y finalmente la tercera parte, que es la consecuencia de estos principios teológicos en orden a nosotros, son dos: el patrocinio que tiene San José, el patrocinio especial que tiene San José sobre toda la Iglesia y sobre cada uno de los cristianos, y el culto que le debemos tributar, justamente por ser todo lo que acabamos de decir, se le debe un culto muy especial. Bien, este estudio tan completo y estructurado se irá exponiendo en distintos videos. El estudio teológico nos ayudará a comprender la inmensa importancia de San José, su participación en los misterios fundamentales de nuestra salvación, su grandeza, la grandeza de su santidad, pero sobre todo el mayor fruto será que tengamos una mayor devoción y principalmente una mayor confianza en San José. Si comprendemos todo lo que acabamos de decir, no vamos a tener ni la menor duda, como lo experimentó Santa Teresa y tantos otros santos, de que todo lo que pidamos a San José para el bien nuestro y para el bien de la Iglesia, sobre todo, lo alcanzaremos. Y sobre todo, como decíamos al principio, en momentos tan difíciles para la Iglesia.
Por eso hay que con mucha confianza pedir a San José siempre su protección y su bendición.